lo que todo ciudadano debe impedir es el poder abusivo. Y el poder se vuelve abusivo cuando se le da demasiado. Le estamos permitiendo al observador cosas que jamás le hubiéramos permitido a Enrique Peña Nieto. Quienes no me conocen, ojalá se metieran a Google y vieran que llevo 30 años siendo crítica de todos los gobiernos. Claudia evidentemente tiene el mandato de ser una copia al carbón, una calca del presidente. Y Xóchitl llega amarrada también pues, por el descrédito de los partidos de los cuales es candidata. López Obrador ganó porque hay una paternidad responsable. El PAN y el PRI con sus errores lo crearon, pavimentaron el camino para que ganara, por ser corruptos, por tratar de apropiarse de las instituciones electorales, por hacer trampas en las elecciones. Por eso escribí este libro con un sentido de urgencia, con una serie de lecciones que trascienden ir a votar, donde digo, no te dejes seducir por una narrativa que en realidad es muy autoritaria, de déjenos gobernar libremente. Seguidores del Heraldo de Aguascalientes, me encuentro con la doctora Denise Dresser. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista, Denise. Es un gusto estar contigo. Feliz de estar en Aguascalientes y sé que ustedes van a celebrar su aniversario próximamente. Los aniversario. Sí, los felicito por ser un medio independiente del Estado y hay que proteger y fortalecer eso siempre. Pues, y precisamente pues, vamos a hablar de el libro que estás presentando el día de hoy en el Tecnológico de Monterrey. Es una pregunta, ¿en qué momento tú te cuestionas qué sigue? ¿Qué sigue para el país? ¿Qué sigue para México? Creo que empiezo a cuestionármelo a los pocos meses de que Andrés Manuel López Obrador, por quien yo voté, porque creí en la necesidad de un cambio profundo, me sentía desilusionada por los gobiernos de la transición, por los errores que habían cometido. Ahora reconozco que me equivoqué o que él nos traicionó, porque a partir del momento en que, por ejemplo, el presidente refuerza la militarización, crea la Guardia Nacional Militarizada, después de habernos dicho que iba a regresar al ejército a las calles, y empieza a ejercer el poder de formas que me recordaban al viejo PRI y que eran contradictorias a las posiciones que él había asumido como candidato, y empiezo a ver los resultados del morenismo que recupera los peores vicios del priismo, y este ataque constante a los periodistas, a los científicos, a los médicos, a la sociedad civil, que se hace desde la mañanera, que se vuelve pues un foro de denostación de cualquiera que piense diferente, empiezo a preocuparme. Y empiezo a leer la literatura a nivel internacional sobre la erosión democrática que está pasando en otros países. Lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo en Hungría, lo vimos en Turquía, Rusia desde hace años, en Estados Unidos con Trump. Y empiezo a ver qué es lo que esa literatura señala como los focos rojos. Y esos focos rojos comienzan a prenderse en México. El ataque al Poder Judicial, un Poder Judicial que evidentemente necesitaba reformarse, pero aquí lo que está buscando este gobierno es eliminar contrapesos. El ataque al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué demócrata no quiere transparencia? El uso discrecional de recursos públicos para las grandes obras del sexenio, reclasificadas de seguridad nacional para que el ejército las construya, pero los ciudadanos no tengamos acceso a los contratos, al presupuesto. Para los jóvenes que nos van a escuchar, eso es del pasado. Esos son errores y vicios que venimos arrastrando, que están empeorando. Y por eso escribí este libro con un sentido de urgencia, con una serie de lecciones que trascienden ir a votar, donde digo, no te dejes seducir por una narrativa que en realidad es muy autoritaria, de déjenos gobernar libremente, crean en mi palabra el presidente, no sirve de nada el Congreso, no sirve de nada el Poder Judicial,
depositen toda su fe en mí. Y esa es una narrativa seductora en cuanto a que hay gente que piensa, pues démosle ese poder para que atienda a los pobres. El problema es que si uno revisa los datos reales, los damnificados de este país han sido y van a ser los pobres, sobre todo por el tema de salud. Porque ha habido transferencias en efectivo que sí le han cambiado la vida a mucha gente. Pero ahí están los datos, 6 millones de niños sin vacunas, cientos de miles de personas sin acceso a servicios básicos de salud, cáncer de mama en aumento. Va a haber en México brotes de polio, de sarampión, de varicela, porque la prioridad no fue la salud de la gente, la prioridad fueron las grandes obras, la prioridad fue Pemex, la prioridad fue empoderar al ejército, pero en una narrativa muy seductora. Y en las lecciones digo, no te vuelvas porrista, detecta la propaganda, no permitas el regreso del tlatoani o de la tlatoani, rechaza la regresión. La figura presidencial o como se quiere entender. Exactamente, sí. Y hablo de cómo hay que apostarle a la ciencia, a los datos, a la innovación. ¿Cómo es posible que los jóvenes apuesten o crean en hay que recuperar la soberanía energética, básicamente apuntalando a un Pemex quebrado, cuando el país debería estar transitando a las energías renovables? Hablo de cómo hay que ser demócrata congruente, porque le estamos permitiendo al observador cosas que jamás le hubiéramos permitido a Enrique Peña Nieto. Tenemos una ley electoral muy restrictiva, porque el propio López Obrador en el 2007 dijo que el presidente no haga propaganda a favor de su propio partido. Y ahora que él hace, se convirtió en aquello que criticaba. Un momento tan doloroso para mí fue hace unos días cuando criticó a los padres de los 43 de Ayotzinapa, diciendo que eran unos manipulados, que eran unos conservadores, que sus abogados los habían engañado, cuando todos sabemos que la investigación en Ayotzinapa se frenó precisamente porque la verdad se estaba acercando demasiado al involucramiento del ejército. Entonces, uno de los capítulos del libro es la militarización nunca es la solución. Otro capítulo se llama Siempre del lado de las víctimas. Son 20 lecciones. Nunca del lado del opresor. Y la idea es que quien lo lea vea un diagnóstico crítico de lo que ha ocurrido en este sexenio. Y, por cierto, quienes no me conocen, ojalá se metieran a Google y vieran que llevo 30 años siendo crítica de todos los gobiernos. Como activista en su momento. Sí, como activista, como crítica, como analista. Ahora que el presidente dice, chayotera, conservadora, estaba pensando hoy en la mañana, no creo que haya un solo presidente desde que yo empecé a escribir que haya pensado, sí, qué gran porrista de mi gobierno fue Denise Dresser. Al contrario, y creo que lo peor que te puede pasar como ciudadano es que pierdas la capacidad de ser crítico y la capacidad de exigir porque te dejaste seducir por alguien. Denise, hay dos candidaturas presidenciales, Xóchitl y Claudia, que están luchando por la presidencia, y vemos que el escenario también las acota mucho, porque incluso tienen que ofrecer propuestas similares en relación a temas de apoyos asistenciales. Sí. En eso se basa. Qué complicado para ellas tener que enfrentar un escenario así. Llegan las dos con las manos atadas detrás de la espalda por una serie de temas, incluyendo fiscales, de presupuestales. Algo que sí le reconozco al presidente López Obrador es que haya puesto en el centro del debate el enorme rezago de ciertas zonas del país, el hecho de que vivimos con una subclase permanente de 50 millones de pobres, pero tú no resuelves por pobreza simplemente con transferencias. Es un paliativo, pero tienes que construir trampolines de movilidad social para que los pobres dejen de serlo. Y hay un capítulo que se llama Siempre aspiracionista, porque yo sí aspiro a un México de clases medias, un México pujante, innovador, dinámico, donde los jóvenes tengan una multiplicidad de oportunidades. Pero al colocar la pobreza en el centro del debate, y como hoy las transferencias en efectivo le han dado una inmensa popularidad a este gobierno,
Xóchitl dice que sigan las transferencias, solo que si es presidenta, en unos meses se va a enfrentar al enorme boquete fiscal de que no tiene con qué pagar esto, sobre todo si sigue rescatando a Pemex. O el hecho de que lleguen con las manos atadas detrás de la espalda por la militarización, por ese poder fáctico que ahora hace lo que se le da la gana sin controles civiles, o el tema de la salud, o el tema de la educación. Y bueno, Claudia evidentemente tiene el mandato de ser una copia al carbón, una calca del presidente, porque por eso la eligió, para que haya continuidad, incluso sin correcciones. Y Xóchitl llega amarrada también, pues, por el descrédito de los partidos de los cuales es candidata. Partidos que fueron rechazados de manera multitudinaria en la elección del 2018 y ojalá hubieran aprendido la lección, porque siento que no han comprendido el por qué se les castigó. El PRI y el PAN tendrían que hacer un análisis y ofrecer, quizás no públicamente, pero una reflexión de perdón, porque si la situación complicada que vive el país, si Andrés Manuel llegó con esos sueños, con esas promesas, ¿es parte de responsabilidad de los partidos de lo que dejaron de hacer? Por supuesto, López Obrador ganó porque hay una paternidad responsable. El PAN y el PRI con sus errores lo crearon, pavimentaron el camino para que ganara, por ser corruptos, por tratar de apropiarse de las instituciones electorales, por hacer trampas en las elecciones, por todo eso que personas como yo veníamos criticando y decíamos, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, porque están echando a perder la transición. Pero dentro de esa transición hay cosas que no podemos perder, que debemos defender, como es tener una autoridad electoral que no sea parte del gobierno, el poder tener ciertos contrapesos. Imagínense, jóvenes, un país sin Instituto Nacional de Acceso a la Información. Significaría que todos, el Heraldo, ustedes no podrían hacer reportajes o investigación utilizando la ley de transparencia porque habría absoluta opacidad. Esa es una conquista generacional. O imagínense regresar a un país donde haya brotes de polio porque el gobierno no tuvo a bien vacunar a los niños, porque prefirió invertir dinero en Pemex, que fue quemarlo. Fue como tirarlo a la basura, porque los números de Pemex en términos de producción están a la baja y la empresa está técnicamente quebrada. O sea, las prioridades, siempre digo que las prioridades de un gobierno se detectan no en la retórica, sino en el presupuesto. En el presupuesto. Y los números ahí te dicen dónde estuvieron las prioridades. En Pemex, en la militarización, en las grandes obras. O sea, hoy el Tren Maya, que ojalá los jóvenes estuvieran profundamente indignados ante su construcción, porque ¿qué ha salido en las últimas semanas? Reportajes sobre la contaminación del manto acuífero de toda la península de Yucatán. Reportajes sobre la corrupción que involucra, por cierto, a los hijos del presidente en la construcción de la obra, una obra que ya va 5 veces por encima de lo presupuestado. Y ese dinero es el dinero de todos y de todas, yendo a un tren que jamás va a poder recuperar la inversión porque no va a traer la cantidad del turismo que el presidente promete, simplemente porque no se hizo nunca un estudio de viabilidad, de costo-beneficio, de si realmente iba a ser un detonador de crecimiento permanente, cuando al no existir ese tipo de estudios ha sido una ocurrencia y muy cara y muy dañina para el medio ambiente. Que debe reflexionar quien lee tu libro, El Ciudadano, en general ante este escenario, ¿cuál es la principal reflexión para que asuma un protagonismo en algo que parece una contienda entre dos fuerzas políticas? La principal reflexión es la ciudadanía robusta es mucho más que ejercer el voto. Implica la crítica, la auscultación, la investigación, la participación y sobre todo la congruencia. No permitirle a un hombre o a una mujer cosas que en democracia jamás le permitiríamos a otro presidente. No volverte el propagandista de un movimiento y cerrar los ojos y tragar sapos que antes jamás hubieras tragado. Yo he visto a las mejores mentes de mi generación
de pronto defender la militarización que antes criticaban con Peña Nieto. Y siempre insisto que México se parece, me recuerda al Señor de los Anillos, que hay un anillo del mal. Y el anillo del mal sigue ahí, es el clientelismo, es la pobreza, es la corrupción, es una clase política rapaz, es el capitalismo de cuates. Y alguien tiene que destruir al anillo. Y la destrucción del anillo pasa a veces por los partidos, pero a veces no. Porque creo que lo que todo ciudadano debe impedir es el poder abusivo. Y el poder se vuelve abusivo cuando se le da demasiado. Aquí hay que construir muros de contención y uno de ellos es sin duda que no haya gobierno unificado, que no haya mayoría morenista en el Congreso. En el fondo el presidente tiene éxito porque cuestiona cosas que le hacen sentido a la gente. La corrupción, el tema del poder judicial, esta autonomía que a veces se afecta porque los partidos inciden en designaciones. En parte el fondo es lo que le dio el éxito. ¿Cómo llegar al punto original donde sí se crearon instituciones que ayudan a la ciudadanía como transparencia, como Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es importantísima y está capturada. La narrativa del gobierno fue: hay que deshacernos de todas estas instituciones porque fueron corruptas, no cumplieron con su objetivo, denos todo el poder a nosotros y resolvemos esos temas. Cuando la historia ha enseñado que venimos de un régimen que era así y que esos poquitos contrapesos a veces disfuncionales, a veces, o sea, un poder judicial que necesita muchas reformas y organismos ciudadanos que luego no fueron autónomos, sino que acabaron capturados por los partidos. Quizá el diagnóstico del presidente era el correcto, pero las soluciones no lo son. La solución a los problemas de las instituciones mexicanas no es eliminarlas o volverlas morenistas. La solución es ciudadanizarlas. La solución es darles más autonomía. La solución es blindarlas contra la captura partidista. La solución es vigilarlas, no dinamitarlas o entregárselas todas a Morena, como quisiera el presidente que le entregáramos el control del Poder Judicial o el control del INE, cuando precisamente esas autonomías incipientes se construyeron para que el presidente imperial del pasado no volviera a tener tanto poder, porque ese poder en manos de un solo hombre o de una sola mujer se vuelve abusivo, se vuelve discrecional, toma malas decisiones y produce crisis. La crisis en salud hoy en México es el resultado de eso, demasiado poder discrecional mal usado. Finalmente, Denise, ¿qué tiene que hacer una persona común en su colonia, en su comunidad, para poder incidir? Movilizarte con los vecinos, detectar qué está mal en tu colonia, exigirle a quien la gobierna, participar de múltiples maneras, no quedarte simplemente viendo la mañanera o luego irte al TikTok o luego escuchar a Taylor Swift y subcontratar el destino de tu país a un hombre o a una mujer providencial. Aunque gane tu candidata, eso no va a resolver los temas de México. Además, los partidos muchas veces no tienen la atención puesta en lo que a los ciudadanos les interesa y no nos van a hacer caso si no impulsamos desde abajo los cambios verdaderamente transformadores, no simulaciones. Y la historia de las cosas buenas en México ha ocurrido precisamente porque personas como tú y como yo hicimos nuestro trabajo. Muchas gracias, Denise, por esta oportunidad para que los lectores del Heraldo de Aguascalientes puedan escucharnos. Y pues estamos atentos a qué sigue de Denise Dresser. Y todos estén atentos, ojalá lean el libro, pero más allá de eso, y por cierto, todas las regalías de este libro se van a una beca que creé para que mujeres estudien ciencia política, porque siento que de ahí viene el verdadero cambio transformador, cuando haya mujeres empoderadas, fuertes, líderes. No solo es un tema de paridad de género en el poder político, es paridad de poder. Y eso deviene de la educación. Muchísimas gracias. Gracias.